Bienvenidos a Saber Vivir, un nuevo domingo, pero con la misma ilusión de siempre, porque la vida, como la comida, está para disfrutarla. Y dulce se disfruta más, pero cuidando la salud, que el azúcar de mesa puede dañarla igual que el azúcar del zumo o la fruta triturada. Hoy lo ponemos bajo la lupa, como el edulcorante de moda, el eritritol, con 0 calorías, y veremos si 0 inconvenientes para nuestra salud. Y como tiempo de torrijas es, torrija cocinamos, pero en su versión más ligera y nutritiva, como todos los pasteles que hacemos en el programa, para no engordar de más. ¿Y por qué unas personas ganan kilos y otras no, comiendo lo mismo? ¿Será la genética, la edad, el metabolismo? ¿Por qué será? El médico de familia nos lo dirá. Que el sobrepeso está muy relacionado con la inflamación del organismo y esa inflamación también con las malas digestiones, la salud cardiovascular, los problemas de piel y hasta el estado de ánimo. Y solución tiene, claro que sí, con una correcta alimentación rica en vitaminas, empezando por la B, de las vitaminas buenas, bonitas y baratas, como los alimentos ricos en estas vitaminas. Descubriremos dónde está ese grupo de vitaminas tan buenas que en la huerta y en la granja también, porque hay carnes saludables, carnes magras y blancas. Y veréis cuál nos elige hoy Sergio. La mejor carne y en las mejores recetas, en adobo, al horno, con patata y hasta con salsa de chocolate. ¿Qué carne será? Pues vamos a descubrirlo. Hoy vamos con 3 propuestas muy originales y te daré 3 pistas. La primera es una de las carnes más saludables que hay. La segunda, uno de sus alimentos preferidos, es la zanahoria. Me imagino que ya lo tienes claro, pero por si acaso tienes alguna duda, observa. Si te digo chuletillas, seguramente que pienses en cordero. Y si digo chocolate, quizás te venga a la cabeza el culán de chocolate. Pero ¿qué te parece si cocinamos unas crujientes chuletillas de conejo con salsa de chocolate? ¿Que no te lo crees? Toma nota. Trocea finamente puerro y zanahoria. Sofríe hasta resultar tiernas. Riega con cava y deja reducir. Añade caldo y mantén al fuego unos minutos. Cuela la salsa. Una vez colada, agrega unas onzas de chocolate. Deja que se fundan y tendrás la salsa lista para salsear. Corta unas chuletas de conejo de la parte del lomo. Fríe con unas gotas de aceite hasta resultar doradas y crujientes. Vamos a aprender a hacer un adobo muy especial, con matices diferentes. Adobaremos lomo de conejo, lo marcaremos a la plancha y lo serviremos en versión tosta. Un aperitivo 10 que no quiero que te pierdas. Pela las cebollitas y saltéalas con unas gotas de aceite. Añade una pizca de azúcar, riega con unas gotas de vinagre de Jerez, agua y mantén a fuego medio durante 15 minutos. En un bol mezcla aceite de oliva con pimentón dulce, orégano, sésamo tostado, pimienta, sal y unas gotas de vinagre. Incorpora la carne de conejo y deja reposar aproximadamente unos 15 minutos. Vamos a ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar tanto la carne de conejo como la guarnición a la vez, consiguiendo así una carne jugosa en el interior y muy brillante por fuera, y unas patatas deluxe totalmente aromatizadas. Lava las patatas y córtalas en gajos. Alíñalas con orégano, tomillo, ajo molido, sal, pimienta y unas gotas de aceite. Tritura aceite, ajo y perejil fresco. Riega la carne con el triturado e incorpora unas gotas de salsa de soja y hornea a 185 grados durante unos 35 minutos. Elige la opción que más te guste, las chuletillas, el lomo o el riquísimo asado. Pero recuerda, lo más importante, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Al cocinar la carne, poca sal, y al endulzar los platos, mucho ojo con el azúcar, y más todavía después de leer noticias como esta, Beatriz, y es que consumir azúcares libres aumenta el riesgo de padecer un ataque al corazón.
Eso es lo que nos dice la Universidad de Oxford tras analizar más de 110.000 personas durante 10 años en Reino Unido y registrar más de 3.000 casos de infarto, con lo cual han podido relacionar directamente el consumo de azúcares libres con un mayor riesgo de infarto. ¿Y qué son exactamente los azúcares libres? Pues son todos los que no son azúcares intrínsecos. Los intrínsecos son los que aparecen en la leche y en las frutas y las verduras enteras. Sin embargo, los azúcares libres son todos esos que añadimos nosotros intencionadamente con el azucarero, ya sea azúcar blanco, azúcar refinado o azúcar obtenido del jugo condensado de la caña o con melazas, el azúcar moreno. También la miel, los jarabes, los siropes, por muy naturales que sean. No podemos olvidarnos, por supuesto, de los que añade la industria durante el procesado de los alimentos y, Miriam, muy importante, también esos que aparecen cuando exprimimos, batimos o trituramos las frutas. Esos también son azúcares libres. Es decir, que si yo, por ejemplo, exprimo esa naranja en mi casa para hacerme un zumo y después le añado la pulpa, ¿ahí van también los azúcares libres? Por mucho que un zumo sea 100% natural, por mucho que le añadamos la pulpa, cuando exprimimos, lo que estamos haciendo es romper toda la estructura celular donde está recogida la fruta, las paredes celulares. Ahí los azúcares se liberan y esos azúcares libres actúan exactamente igual que si añadimos azúcar a un zumo, por mucho que luego cojamos la pulpa y se la añadamos, porque ese azúcar ya está libre, ya no podemos volver a meterlo en la pulpa. ¿Y endulzar, por ejemplo, una preparación con fruta triturada o con dátiles no es más saludable? Son azúcares libres exactamente igual que los del zumo que estábamos hablando, exactamente igual que los que añadimos con el azucarero. Ten en cuenta siempre, Miriam, que cuando batimos, exprimimos, trituramos, licuamos, aplastamos con un tenedor la fruta, estamos rompiendo esas paredes celulares, estamos abriendo, rompiendo la estructura del alimento y, por lo tanto, se liberan los azúcares. Esto nos vale tanto para el plátano madurado cuando le pasamos el tenedor, como para el dátil cuando hacemos una pasta de dátiles, como también para las hortalizas que tienen de entrada una gran cantidad de azúcar, como puede ser la zanahoria, que es la que más azúcares tiene, o también la calabaza. Si las transformamos, si los utilizamos para cocinar y endulzar platos, tenemos azúcares libres. Pero entonces hay un mensaje que puede llevar a error, porque hay muchos productos que se venden sin azúcares añadidos y sin embargo están endulzados con fruta o verdura. El etiquetado sin azúcares añadidos resulta engañoso, Miriam, porque claro que tiene azúcares libres, los azúcares libres de esos ingredientes. Por eso es tan importante coger nuestra lupa, ir a la lista de ingredientes y mirar dentro de esta lista de ingredientes si existen esos alimentos que contienen azúcares libres de manera natural, que pueden ser jugos concentrados, purés, sirope, jarabe, o también todos esos nombres que refieren directamente a azúcares simples: glucosa, dextrosa, fructosa, sacarosa, por supuesto. Todos esos son azúcares libres. ¿Y cuánto es el máximo que podemos consumir de esos azúcares libres sin que sea perjudicial para nuestra salud? A ver, la Organización Mundial de la Salud nos habla de una cifra: un 5% de la energía diaria que consumimos tendría que proceder como máximo de los azúcares libres. Esto supone 100 kilocalorías diarias, que es el equivalente a 25 gramos de azúcar y que es relativamente fácil de superar. Es el equivalente a una cucharada de miel. Mira, te voy a poner algunos ejemplos y lo vas a ver súper claro. Un donut de estos, solo uno, ya contiene 13 gramos de azúcar libre, es decir, ya estamos superando más de la mitad de ese tope máximo estipulado por la OMS. Pero tenemos otros alimentos. En este pan de molde, cada rebanada tiene 2 gramos de azúcar. Y si le añadimos mermelada, una cucharadita de mermelada nos aporta 7 gramos más de azúcares libres. Pero tenemos el famoso yogur natural azucarado. Contiene 10 gramos de azúcar libre. Si nos vamos a bebidas como los zumos, ese que tienes ahí, cada vaso de más o menos 200 mililitros nos aporta 18 gramos de azúcar libre. Y en este caso, la reina, la campeona para mal, es la bebida refrescante. Un vaso de bebida refrescante nos aporta 25 gramos de azúcares libres. Por eso lo mejor es seguir la recomendación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que nos dice que azúcares libres, cuanto menos, mejor.
Y si para endulzar en lugar de azúcar escogemos un edulcorante como el eritritol. El eritritol es un edulcorante de la familia de los polialcoholes. Efectivamente, no tiene azúcar, tiene 0 kilocalorías, se tolera mejor que otros polialcoholes como el xilitol, en este caso procede de la fermentación del maíz. Pero Miriam, al final es que nos estamos acostumbrando a sabores dulces y lo mejor sería acostumbrarnos a los alimentos con su sabor natural, por mucho que ponga sin azúcar y que para endulzar utilicen edulcorantes como el eritritol, que podemos identificar muy fácilmente en la etiqueta, bien porque en la lista de ingredientes aparezca el nombre completo o porque aparezca su código de aditivo, que es el E968. Y para ver ese código hay que sacarle la lupa para verlo bien, igual que tenemos que sacarla para ver si ese alimento lleva o no colorantes, como por ejemplo ese famoso colorante que es el de la paella. Sí, tenemos que sacar la lupa para ver este tipo de aditivos, edulcorantes, colorantes, porque se utilizan por sus propiedades hedónicas, hacen el alimento mucho más atractivo. En el caso de este colorante que tenemos aquí, este colorante alimentario, está hecho fundamentalmente con harina de maíz, lleva sal y tiene más o menos un 15% de tartracina. La tartracina es el compuesto que le da este color tan característico, este color naranja fuerte. En este caso, la tartracina solo sirve para dar color. ¿Y por qué se usa en contraposición con el azafrán? Pues porque la tartracina es muchísimo más barata. 45 € el kilo de tartracina frente a los más de 3.000 € que cuesta el kilo de azafrán. Claro, la tartracina solo aporta color, el azafrán da un aroma valiosísimo, es que no hay comparación. Otro ejemplo de colorante que tenemos ahí es la tinta del calamar, por ejemplo, que utilizamos pues, para esas preparaciones de arroz, fideuá. Sí, y que los cefalópodos, como ese calamar que tenemos ahí, utilizan para defenderse de sus enemigos, porque así les despistan, se esconden. Y ese color negro tan característico se lo da la melanina, un pigmento que conocemos perfectamente porque es el que nos tiñe la piel cuando la exponemos al sol. En la tinta de calamar podemos encontrar algunos nutrientes como aminoácidos o compuestos interesantes como antioxidantes, pero bueno, tiene más o menos 9 gramos de sal por cada 100 mililitros. Es esa sal con algunos compuestos menores los que le dan ese aroma que nos recuerda tanto al mar. ¿Y qué me dices de esos otros colorantes que vemos en las etiquetas y que van con una E y un numerito? Sí, del E100 al E180. Todos ellos son seguros, pero eso no quiere decir que sean saludables, porque ¿dónde los encontramos? En este tipo de alimentos, alimentos ultraprocesados, gominolas, aperitivos, bebidas refrescantes y, por supuesto, en otros alimentos que, aunque no parecen ultraprocesados, lo son. Se utilizan los colorantes para disimular la falta de carne en los fiambres de carne o para disimular la ausencia total de marisco en el surimi. Así que lo que te recomiendo es que utilices en tu dieta y en tu despensa alimentos que sean coloridos de forma natural, frutas, verduras que tenemos en el mercado todo el año. Apostemos por los sabores y los colores naturales. Muchas gracias, Beat. Gracias, Miriam. Pues apostemos por el color y el sabor natural de los alimentos. Del ácido al dulce, que frutas hay, ya sabéis, para todos los gustos, como los dátiles frescos que nos dan las palmeras. Dátil que no es fruta, sino baya, porque lo da una planta que no es árbol. Todo eso y mucho más vamos a aprender ahora mismo viajando hasta Elche, el paraíso de las palmeras. Bienvenidos al Palmeral de Elche. Estamos en una finca de producción de dátil. Mi vida va en torno a la palmera, desde la poda a la recolección de dátiles. En este caso, hoy vamos a conocer el dátil de la variedad confitera, una variedad local de Elche. La primera vez que da frutos a los 5 años y desde entonces hasta que la palmera muera va a estar dando fruto todos los años. Las palmeras tienen una vida media de unos 220 años. Hay una curiosidad que todavía mucha gente no sabe a día de hoy, y es que la palmera, como no es un árbol, que es una hierba, es una planta gigante, pues claro, no hace frutos, sino bayas. Los dátiles son bayas. La diferencia de un dátil de aquí y de un dátil africano es que el dátil africano normalmente viene como pasas y el dátil de aquí es fresco. Ahora vamos a encaramarnos a la palmera, vamos a pasar la cuerda por detrás, le damos la vuelta y enganchamos al arnés. Están buenísimos, están en su punto óptimo de maduración. ¿Veis que tiene ese color dorado? Aquí el dátil no se coge verde para que dure más tiempo en los mercados y vaya madurando. Cuando está en el momento óptimo de maduración con todas sus propiedades es cuando lo recolectamos y lo enviamos a toda España en 24 horas. Cada rama
podría cargar unos 25-30 kilos. Una vez que te acostumbras a esto, se está aquí más a gusto que en el suelo. Esta ramita seca, que se ve ahora, seca, eran las flores de la palmera macho, que cuando salieron las florescencias de la palmera hembra, colocamos en varios sitios estratégicos de la palmera, de forma manual, para que la palmera se polinizara y diera más cantidad de dátil y que fuera de más calidad. Para proteger las palmeras de las plagas y de los pájaros, pues ponemos estas redes y así nos ayudan a evitar los ataques tanto de aves como de insectos. Esto es un producto 100% natural y recolectados, como veis, con métodos tradicionales y un producto de cercanía. La diferencia entre un dátil fresco y un dátil seco es que dura entre 2 y 3 semanas en el frigorífico. Tiene una textura de fruta, es como si nos comiéramos una fruta. Tiene menos azúcares y más agua, y eso es otra cosa totalmente distinta. Como toda fruta, los dátiles nos dan buena salud, pero no sé si sabéis que hay otros alimentos que pueden inflamar el organismo, igual que lo inflama un golpe o una infección. Porque la inflamación es una reacción de nuestras defensas, como sabe muy bien la doctora Gabriela Pocovi, experta en nutrición, en inmunología celular y molecular y autora del libro Atención a la inflamación, una guía para combatir la inflamación y mejorar el sistema inmune. ¿Y eso significa, Gabriela, que enfermamos más, que cogemos más infecciones porque estamos inflamados por dentro? Pues básicamente lo que ocurre es que efectivamente nuestro sistema inmune se encarga de defendernos, pero otra parte del sistema inmune se encarga también de regular esa respuesta inflamatoria. Hoy en día lo que está pasando es que tenemos sistemas inmunes desordenados, entonces no generamos buenas respuestas de defensa, con lo cual tenemos más infecciones, pero también generamos respuestas inflamatorias excesivas que llevan a la inflamación crónica, y la inflamación crónica se manifiesta de muchas maneras, con enfermedades como hipertensión, digestiones pesadas, problemas de energía, fatiga, alteraciones digestivas asociadas al reflujo, también las alergias pueden tener que ver con la inflamación y por supuesto también alteraciones en la piel como la dermatitis, ¿no?, que es muy común hoy en día, y el dolor, que puede manifestarse a través de dolor de cabeza, dolor de vientre muchas veces en las mujeres, ¿no?, con el periodo menstrual, y dolor también articular o muscular. ¿Y por qué nos inflamamos por dentro? ¿Eso a qué se debe? Pues mira, realmente la inflamación es un mecanismo natural y fisiológico, pero pareciera que hoy en día no controlamos bien este mecanismo. Cuando nuestro cuerpo detecta una amenaza externa, genera una respuesta inflamatoria, una respuesta de defensa. Y me gusta explicarlo con un símil, ¿no?, usando el símil del fuego. Es decir, en este momento el sistema inmune se activa y entonces activa a sus soldados que, digamos que disparan fuegos por todas partes. Pero otra parte del sistema inmune se encarga de controlar esta respuesta inflamatoria, activando a otras células que se encargan de apagar esta respuesta a través de lo que llamamos los bomberos, ¿no?, del sistema inmunitario, que se encargan de regularlas. Pues pareciera que hubiese un desequilibrio y la balanza se inclina hacia los soldados, con lo cual hay más inflamación descontrolada en el organismo. ¿Y esto es algo nuevo? ¿También le pasaba a nuestros antepasados? Pudiera ser que hoy en día estamos expuestos a más agentes proinflamatorios, entre ellos la comida. Sabemos que la comida moderna, procesada, industrial, nos genera inflamación. También, evidentemente, el estrés psicológico, los tóxicos, el sedentarismo. Hay muchos factores involucrados, digamos, negativos que potencian esa inflamación. Y hay algo que cuentas en tu libro, y es que nuestra microbiota tiene aquí también un papel muy importante, y utilizas el ejemplo del huerto, un huerto que podemos descuidar y que por tanto se llena de malas hierbas. Efectivamente, la microbiota es ese conjunto de microorganismos que tenemos principalmente en el intestino y que también tienen un papel importantísimo en la inflamación. ¿Pero por qué? Porque ellas controlan las respuestas inflamatorias y antiinflamatorias. Están en plena comunicación con el sistema inmunitario. Cuando uso el ejemplo de las hierbas, lo uso porque realmente la microbiota tiene que estar en un perfecto equilibrio para poder controlar la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando nuestra microbiota se desequilibra, es decir, a favor de algunas bacterias o microorganismos que pueden no ser tan beneficiosos, entonces se activan las respuestas inflamatorias y por tanto no podemos regular tanto la inflamación y se producen las enfermedades inflamatorias de las cuales hablamos anteriormente. Y para saber cómo alimentar ese huerto, ¿no?, que es la microbiota, tú utilizas otro ejemplo, que es el del bosque.
Sí, me gusta este ejercicio porque nos permite ser conscientes de realmente lo que debemos consumir y priorizar en nuestra dieta, ¿no? Si realmente nos ubicamos en un bosque, que es nuestro escenario natural de vida, es decir, no estamos hechos para vivir en cuatro paredes, estamos hechos para vivir en la naturaleza. ¿Qué encontraríamos para comer? Pues encontraríamos para comer, por supuesto, verduras de hoja verde, ¿no? Hojas, ¿no? Frescas, también seguramente hortalizas, raíces, frutos silvestres que encontraríamos en los árboles, también algunos animales, sobre todo animales pequeños, ¿no? que puedan ir corriendo, sobre todo las aves son de muy fácil acceso, también los pescados pequeños, y realmente son las materias primas, los alimentos básicos que deberían formar parte de nuestra dieta diaria. ¿Y esos alimentos del bosque son los que podrían actuar como una especie de ibuprofeno para desinflamar el organismo? Sí, evidentemente el ibuprofeno es una de las drogas y de los fármacos más utilizados, ¿no? para el control del dolor, y el dolor realmente es un signo de inflamación. ¿Qué pasa con el ibuprofeno? Que si yo abuso de este fármaco, evidentemente voy a afectar mis paredes de la mucosa intestinal y estomacal, se me va a afectar, y también a largo plazo se ha visto que puedes inclusive empeorar el control del dolor y la inflamación. Por eso es tan importante entender que el dolor viene por una razón y atenderlo y trabajar nuestros hábitos. Y también hay ciertos alimentos que efectivamente nos pueden ayudar al control de la inflamación y del dolor, no sin antes haber retirado todos los alimentos que tampoco nos ayudan, ¿no? Algunos de ellos, los pescados azules pequeños, que son riquísimos en omega 3, nos van a ayudar ese omega 3 a resolver el proceso inflamatorio. Es muy importante potenciarlo en la dieta. También todos los alimentos antioxidantes, ¿sí? La fruta, la verdura, debería estar presente en todas nuestras comidas diarias. También hay otros alimentos como las nueces, semillas de lino. El aceite de oliva es súper rico en antioxidantes, polifenoles, además de grasas interesantes. Y por supuesto también el aguacate, que últimamente lo consumimos cada vez más. Las especias como la cúrcuma, el jengibre, el romero, el tomillo, el orégano también son ricos en polifenoles antioxidantes que nos ayudan al control de la inflamación. Y con esos alimentos se pueden hacer recetas como algunas que tú propones, como puede ser una tortita de trigo sarraceno con plátano. Se realiza utilizando 4 cucharadas de harina de trigo sarraceno, medio plátano, ¿sí? Y podemos agregar 2 huevos, 2 cucharadas de semillas de lino para también el aporte de grasas buenas y un chorrito de bebida vegetal. Me gusta agregar también especias dulces como la canela, ¿no? Que también le dan un toque más rico, y podemos agregar también un poco de bicarbonato para que también aumente un poco de volumen. ¿Y por qué trigo sarraceno? Usamos trigo sarraceno porque una de las cosas que más se ha visto que afecta a las personas ya con diagnósticos de procesos inflamatorios, y es lo que también explico en el libro, no toleran bien el exceso de algunos cereales, sobre todo el gluten, ¿no? que está presente en algunos cereales como el trigo, el centeno, la cebada y la avena. El trigo sarraceno en este caso es un cereal que, aunque se llame trigo, no tiene nada que ver con el trigo, no contiene gluten, se digiere muy bien y también aporta bastante fibra soluble que nos interesa para nutrir las bacterias intestinales. Y también usamos plátano, que tiene fibra prebiótica, soluble, es decir, también usamos el lino, que tiene grasas buenas, así que es una receta muy interesante que pueden aplicar y sencilla de hacer. Muy fácil de cocinar. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ti. La comida saludable está, como no, para disfrutarla, sea de cocina española o de cocina internacional. Y al otro lado del charco nos aguarda la rica comida de Venezuela, con sus arepas y cachapas de maíz y con el plato más emblemático de su gastronomía, el pabellón criollo. Bienvenidos a nuestro pedacito de Venezuela en Madrid. Aparte de que nuestra comida es muy variada, es muy colorida, tiene también una característica, que es que como usamos mucho el maíz, pues también es apta para todo tipo de personas con alguna intolerancia al gluten. Ahora vamos a preparar el pabellón criollo, que es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía venezolana. Lo primero que ponemos es un poquito de arroz blanco, caraotas que le llevamos nosotros o frijoles negros, carne mechada, tajadas, que es el plátano macho maduro, queso blanco llanero. Y aquí tenemos nuestro pabellón criollo. Estamos haciendo nuestra arepa, que es nuestro pan de cada día, y es como una especie de pan artesano hecho con harina de maíz, y luego se puede rellenar de cualquier cosa. Normalmente se puede hacer frito, o en este caso, que lo vamos a hacer a la plancha, vamos a dejar que se haga un poco la cara por ambos lados,
Luego lo llevamos un poco al horno para que se termine de cocinar por dentro y luego lo vamos a rellenar. La reina pepiada, una arepa rellena de básicamente pollo y aguacate. La abrimos así con un cuchillo, hacemos como una especie de bolsillo, ponemos un poquito de mantequilla, láminas de aguacate y nuestro relleno de pollo con un poquito de salsa y más aguacate. Y aquí tenemos nuestra reina pepiada. Y por último, nuestra cachapa de queso de mano, que es como una tortita que se hace con maíz dulce. Ponemos a la plancha, le damos aquí la forma, nosotros nos ayudamos con un aro para que nos quede bonita, bonita, bonita. Volteamos nuestra cachapa, le ponemos su quesito de mano, esperamos a que se derrita un poco y doblamos. Nosotros le ponemos algo para acompañarlo, que le combina muy bien, que es una nata criolla, que es como una especie de crema agria, pero bueno, con un toque ahí más venezolano. Ay, 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 le gusta a la que me gusta. Ay, ay, ay. Con platos tan ricos es fácil engordar si nos pasamos comiendo, eso sí. Algo que notamos ahora más, pasado ya el invierno, que a más de uno y de una le deja un recuerdo en el organismo. Estamos hablando, doctor Fabiani, de los kilos ganados durante el frío invierno. Bueno, si fuera un kilo, Miriam, tampoco pasa nada. El problema es cuando son muchos kilos, ¿verdad? Pero sí te digo que si son muchos kilos, la culpa no es del frío, ¿eh? El frío ni engorda ni adelgaza. Otra cosa es que con la excusa del frío, pues me he quedado en casa todo el día en el sofá, no he hecho ejercicio físico ninguno y he comido más de la cuenta. Pero fíjate que hablamos del peso, hablamos de los kilos y habría que hablar más de la balanza, Miriam, porque es una cuestión muchas veces de equilibrio. Tenemos que pensar en esas calorías que ingerimos y en esas calorías que quemamos. Y aunque es verdad que no es algo tan simple como las calorías que entran por las que salen, sí es verdad que si comes mucho y quemas muy poco, al final vas a ganar peso, eso es matemático. Y si es matemático, ¿cómo puede ser que dos personas haciendo lo mismo, comiendo lo mismo, moviéndose lo mismo, una engorde y la otra no? ¿Esto es cuestión de genética? La genética influye en todo en nuestra vida, no solo en el peso, Miriam, es evidente. Por ejemplo, la genética influye en dónde tendemos a acumular la grasa, ¿no? Hay personas que la acumulan más en el abdomen, gente que la acumula más en los muslos. Esta frase, Miriam, tan típica, tengo el tipo de mi madre, no, tengo el tipo de mi padre, ¿no? Bueno, esto está claro que influye. Y luego es verdad que los organismos, por esta carga genética, pues también reaccionan de manera diferente a estos desbalances, ¿no?, entre las ingestas y lo que quemamos. Pero de cualquier forma, Miriam, como la genética no depende de nosotros, vamos a concentrarnos en lo que sí depende de nosotros. ¿Qué comemos y qué quemamos? Miriam, la balanza. ¿Quieres decir que las calorías de los hidratos de carbono, de las grasas o de las proteínas nos engordan igual independientemente de nuestro metabolismo y del tipo que tengamos? Lo que quiere decir es que a todos los nutrientes nos aportan las mismas calorías, ¿no? Un gramo de hidratos de carbono, 4 calorías. Un gramo de proteínas, 4 calorías. Un gramo de grasa, 9 calorías. Sí. Esto es así. Sí. Lo que es cierto es que si ingiero mucha cantidad de calorías, dietas hipercalóricas, pero no hago el ejercicio suficiente, al final esto me va a llevar ¿a qué? A acumular eso en forma de grasa. Ahorrar energía en forma de grasa. ¿Y sabes cuál es el problema del ahorro de la grasa, Miriam? Que funciona justo al revés que el ahorro de dinero. El dinero cuesta mucho trabajo ahorrarlo y es muy fácil gastarlo. Con la grasa ocurre exactamente al revés. Lo que cuesta trabajo es perderla. Por eso la clave está en prevenirlo, ajustar lo que comemos a lo que quemamos, de manera que busquemos ese balance. Y ese balance importante no solo tiene que ser en cantidad de calorías, sino también en calidad. No es lo mismo 500 calorías de un puñado de frutos secos que de vasos de refresco. Esta balanza es especial, mira, no solo pesa cantidad, también pesa calidad. ¿Pero qué me dices del llamado gen ahorrador que puede, no sé, de igual desequilibrar esta balanza, un gen que nos hace acumular más grasa? A ver, es una forma de llamarle. En general, todas las personas, todos los Homo sapiens, nos hemos ido adaptando con el paso de los años a ahorrar. ¿Por qué? Oye, porque el Homo sapiens se adaptó a comer cuando hacía falta comer, cuando había comida disponible. Por otra parte, también a tener cierta apetencia o preferencia por la grasa, que nos aporta muchas calorías, como hemos dicho. Y además, para ese exceso que tenemos de calorías en ese momento, almacenarlas en forma de grasa, ¿para qué? Para cuando lleguen los momentos de ayuno en los que nos va a hacer falta, o para que cuando lleguen los momentos en los que hagamos más actividad física. ¿Cuál es el problema? Que en el mundo en el que vivimos, Miriam, siempre tenemos comida disponible, que tenemos mucha grasa y no son de la mejor calidad,
calidad, muchas veces en productos ultraprocesados, y que además pues el ayuno a veces ni está ni se le espera. Me queda claro, pero yo insisto, dos personas que comen lo mismo y una engorda y otra no. A ver, ha dicho muy alegremente comen lo mismo. Que haya en casa de comer lo mismo no significa que comamos lo mismo. Te lo digo porque a veces hay lo mismo de comer, pero uno se prepara un plato normal y junto al plato se toma un trocito de pan, idealmente que fuera no como este, sino 100% integral, y al lado otra persona se toma 2 platos a rebosar y se toma una barra entera de pan. Hombre, lo mismo, Miriam, lo mismo no es. Bueno, venga, vale, misma cantidad en el plato y misma cantidad de pan. Y una engorda y la otra no. Bueno, es que hay que ver también lo que bebemos. Porque no es lo mismo beber agua en las comidas, lo que debemos hacer, que por ejemplo cambiarlo por refresco. Mira, si cambiamos el agua en las comidas por refresco, 2-3 vasos en cada comida, eso es mucho azúcar y muchas calorías. Y si en lugar de refresco o de agua lo que metemos es alcohol, aparte del poder tóxico del alcohol y de los riesgos que tiene, oye, el alcohol, cada gramo de alcohol tiene 7 calorías, Miriam. Es que es muy importante no solo lo que comemos, también hay que cuidar lo que bebemos. Por eso lo que hay que beber, Miriam, es agua. Agua, sí que está claro como el agua. No, sí, me parece muy bien. Las 2 personas beben agua, las 2 personas comen lo mismo. Vamos, todo igual, pero que una engorda y la otra no. A ver, Miriam, esto de que las 2 personas comen lo mismo y beben lo mismo, esto es muy difícil. Prácticamente imposible, pero suponiendo que en las comidas los 2 comieran exactamente lo mismo y bebieran exactamente lo mismo, cuidado a ver qué pasa entre comidas. Porque muchas veces el problema está en el picoteo, Miriam. Lo que tomamos a media mañana, lo que tomamos a media tarde, esto importa más de lo que pensamos. De hecho, muchas veces el consumo de productos no saludables, ultraprocesados, se concentra en ese picoteo. Lo que tomamos a media mañana y a media tarde, esas patatillas fritas, esas bollerías, esas galletitas. Por eso hay que tener cuidado con eso que comemos entre horas. Que por cierto, estamos hablando de picoteo. Te doy unas propuestas de picoteo así saludables. Hombre, perfecto, un aperitivo es lo que más apetece ahora. Unos encurtidos, ¿te va bien? Uy. Un puñado de uvas, por ejemplo, que están bien ricas. O, por ejemplo, mira, un puñado de nueces así, al natural, Muy que bien. aunque tienen bastantes calorías, ya hemos dicho que no todas pesan igual. Estas son calorías muy saludables. ¿Y si lo que pesa a veces es la edad? Son los años, que con los años se tiende a engordar, ¿no? Bueno, a ver, con los años evidentemente vamos cambiando en todos los sentidos, pero cuidado que a veces el problema con los años, ¿sabes cuál es? Que empezamos a hacer menos actividad física, dejamos de movernos, cosa que no deberíamos hacer, aunque esté adaptada a nuestra edad y nuestra condición, tenemos que seguirnos moviendo. Es verdad que muchas veces con el paso de los años nuestro metabolismo basal cambia y aunque comamos menos cantidad, vemos que realmente, aun comiendo menos cantidad, nuestro cuerpo tiende a quemar menos calorías. Por eso, a medida que ganemos años, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar bien lo que comemos e intentar no dejar de hacer ejercicio, mantenernos en forma. Hacer actividad física durante el día, Miriam, porque ahí sí que no hay 2 personas iguales. Tienes toda la razón, solo hay que ver a 2 personas caminando, nunca se lleva el mismo ritmo ni vamos con la misma velocidad. Claro por que no, ejemplo. hay que elegir en qué grupo estamos. Mira, si somos de los que subimos escaleras o de los que cogemos siempre el ascensor, si somos de los que vamos andando a todas partes o de los que cogemos el coche hasta para comprar el pan, o si somos de los que vamos andando a paso rápido, con alegría, o de los que vamos a ritmo de mirar escaparates, Miriam. Tenemos que movernos, tenemos que quemar más calorías, tenemos que darle más salud a nuestro cuerpo, más zapatillas y menos ultraprocesados, Miriam. Toda la razón, y que esta balanza quede así siempre equilibrada. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Y para que esa balanza siga equilibrada podemos comer dulces como la torrija, claro que sí, pero con moderación y en la opción más saludable, como Marta nos va a enseñar este domingo. Eso en el plato pequeño, y en el plato grande tenemos que poner mucha verdura que nos da las vitaminas B, como el ácido fólico, tan importante como la B12, que solo nos la dan los alimentos de origen animal. Y estas vitaminas nunca nos deben faltar, como enseguida os vamos a explicar a la vuelta de esta entrevista con el actor Iñaki Miramón. Lo hemos visto crecer y madurar hasta llegar a la cima de su carrera, y así se cuida Iñaki, cumplidos ya los 65, el hombre y el artista. Bienvenidos al teatro, un lugar como la vida misma. Tengo 65 años. Aparento menos y la gente dice, pero tienes tantos. Yo me veo más joven de los que tengo, realmente. Yo creo que influye más que la edad la mentalidad de una persona a la hora de sentirse con más o menos edad.
el sentido del humor es fundamental para tener una vida sana y una vida más divertida y una vida pues más, no sé, más llena. ¿Qué queda de Iñaki de los años 80? Pues bueno, quedan muchas cosas, o sea, porque uno va cambiando, no es el mismo, pero sigo con ilusión, sigo queriendo aprender cosas nuevas cada día. Y en aquella época fue cuando hice Media Naranja. Oye, ¿quién era esa señora de la escalera? Tu madre, ¿no? O sea, que vives con tu madre. No, vivo también con mi padre, vamos, o sea, con los dos. Yo creo que he recuperado memoria, con 65 años, que tengo más memoria que la que tenía con 50. Una función de teatro y más esta que estamos haciendo de Laponia, vamos a mucha velocidad, pero una vez que te aprendes la función ya la sabes. La gente dice, pero ¿cómo te acuerdas de la función? Bueno, te la aprendes, lo complicado es aprenderla. Me cuido mucho, yo me gusta comer bien, me gusta comer en casa, me gusta que la comida sea casera, no me gusta nada lo prefabricado. Aquí no hay nada, ¿veis? Pero podría haberlo. Podría haber, pues por ejemplo, no sé, un marmitaco, ¿eh? Eso, el marmitaco, el truco del marmitaco, una vez que echas la patata, la cebolla, el pimiento, que el bonito, cuando está cortado en tacos, cuando ya está todo hecho, echas el bonito y apagas el fuego. A mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero me encanta la bicicleta, me gusta la montaña, nado. Yo creo que saber vivir es disfrutar de lo que tenemos, pero en el momento que uno tiene lo mínimo para vivir, hay que beberse y comerse la vida. A los 65, como a cualquier otra edad de la vida, hay que llevar una correcta alimentación con todos sus nutrientes y que no nos falten las vitaminas, que mira que hablamos de esos nutrientes. De la vitamina D, que nos da el sol y necesitan los huesos, de la vitamina C, cuando llegan los catarros, y de la vitamina A, que cuida la piel, pero entre la A y la C, Paloma, tenemos la B, o mejor dicho, las Bs, que hay varias. Sí, tantas como alimentos donde las podemos encontrar, con B de buenas para la salud o de bonitas, como estas que tenemos aquí bien coloreadas, que nos recuerdan precisamente a los colores de los alimentos donde las podemos encontrar. Mira, B también de baratas, porque te iré contando que las podemos encontrar en alimentos que son bastante económicos, así cuidamos la salud y también el bolsillo. Si esos colores nos dan una pista, la B de color verde, no sé si es que la podemos encontrar en las verduras, por ejemplo. Sí, exactamente. Y tiene un número 9, B9 o ácido fólico. Fólico, de folio, que en latín significa hoja, y es que esta vitamina la encontramos en vegetales de hoja verde, como la selga, la lechuga, los canónigos, la escarola. Es una vitamina que sabemos que es muy importante en la mujer embarazada porque ayuda a la síntesis de tejido, en el caso del bebé, ayuda a evitar esas malformaciones, pero no únicamente en la embarazada. Es una vitamina indispensable para toda la población, hombres, mujeres. De hecho, tiene otras funciones. Por ejemplo, ayuda a prevenir el infarto. Se ha visto que bajos niveles de vitamina B9 o ácido fólico se relacionan con altos niveles de homocisteína. La homocisteína elevada se ha visto que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, por eso solemos decir que aumentar el consumo de vegetales de hoja verde nos ayuda con la salud cardiovascular. Pues de color rojo también tenemos aquí otra B, que no sé si es porque esa vitamina la podemos encontrar precisamente en la carne roja. Sí, en la carne roja encontramos la B12, que es una vitamina de la que hablamos un montón. Esta vitamina la encontramos en alimentos de origen animal y es muy importante porque ayuda a la síntesis de glóbulos rojos. De hecho, puede provocar un tipo de anemia, su deficiencia, que cursa con cansancio. Por eso es importante que la consuman en forma de complemento las personas que no toman alimentos de origen animal, pero no únicamente la encontramos en carne roja. De hecho, tenemos más vitamina B12 en pescado, marisco, como el mejillón, sardina, caballa, que tienen más vitamina B12 que la carne, hasta que lácteo y huevo. Que el huevo contiene vitamina B12, ¿vale? Pero cuidado, porque si tomamos este alimento como única fuente de vitamina B12, por ejemplo, personas que consumen únicamente el huevo porque son ovo-vegetarianas, pues deben también que utilizar un complemento de B12 porque podría haber deficiencia de esta vitamina. Pues hablas del huevo, que lleva otra vitamina que empieza también por la letra B, que es la biotina, que dicen que va muy bien para cuidar la salud de nuestro cabello.
La biotina no es que haga crecer el cabello, ayuda cuando se cae excesivamente. Lo que ocurre más bien es que una deficiencia de esta vitamina puede cursar con problemas de la piel o el cabello, por eso la contienen los productos de dermocosmética, vitamina B7 o, mira, vitamina H del huevo, así no se te olvida. Esta vitamina también ayuda a otras funciones, como por ejemplo regular la glucemia, ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Hemos hablado de la B12, de la B7, ¿qué me dices de la B6? La B6 o piridoxina, que podríamos pintarla de rojo porque está en la carne roja, pero también de azul porque la encontramos en el pescado azul. Es una vitamina muy importante también para el sistema inmune. Por eso una deficiencia de esta vitamina puede hacernos enfermar a causa de infecciones. Tenemos aquí otra B de color naranja, pero ¿por qué ese color? Vale, este grupo de vitaminas B las encontramos en alimentos anaranjados o amarillentos, como los frutos secos, los cereales integrales, serían la vitamina B1, B2, B3, B5... Tienen que ser cereales integrales, ¿eh? Cuando los refinamos se pierden bastantes de estas vitaminas. Los tenemos también en frutos secos, en legumbres. Son todas muy importantes, empezando, por ejemplo, por la B1 o tiamina, que ayuda al mantenimiento de las neuronas. Una deficiencia en tiamina o B1 puede cursar con riesgo de demencia. ¿Y la B2 qué función tiene? La B2 o riboflavina, que la encontramos también en carne, pescado, almendras, quesos, es muy importante para la síntesis de hemoglobina, que es una proteína que contiene los glóbulos rojos que nos ayuda a llevar oxígeno de los pulmones al resto de tejidos. Por eso una deficiencia en esta vitamina B2 puede hacernos también tener cansancio, porque no está llegando suficiente oxígeno. ¿Y qué me dices de la B3 y la B5? Pues B3 y B5 se encargan de ayudar a la metabolización de los nutrientes. Esto significa poder aprovechar las grasas, proteínas, hidratos de carbono de los alimentos que consumimos. B3 o niacina, que contienen pues, los frutos secos, legumbres, y B5 o ácido pantoténico, como su nombre indica, está presente por muchos grupos de alimentos, como la lotería cuando toca, ¿no? Que decimos que está muy bien repartida. Pues igual la vitamina B5. Aunque yo destacaría dos alimentos que contienen B5 que a mí me gustan mucho, las semillas de girasol, las típicas pipas, o incluso las lentejas. Fíjate, y si consumimos todos estos alimentos que has ido mencionando, ¿no vamos a necesitar ningún suplemento de vitamina B? Pues como ves, es fácil cubrir estas vitaminas del grupo B. No solemos tener deficiencia, siempre y cuando se consuman todos estos alimentos que hemos ido mencionando y que además los mencionamos con mucha frecuencia aquí en Saber Vivir. Además, estas vitaminas no es fácil que las acumulemos en exceso porque son vitaminas hidrosolubles. Esto quiere decir que el cuerpo las usa y las que no necesita las podemos excretar un poquito más fácilmente por la orina. Pero como hemos dicho, siempre y cuando se consuman estos vegetales de hoja verde, carnes, pescados, huevos, vamos a tener este grupo de vitaminas tan importantes y que no nos falten, porque si faltan las vitaminas, Miriam, al final, tarde o temprano, falta la buena salud. Y que no nos falte. Muchas gracias, Paloma. Gracias, Miriam. Que no nos falte tampoco ningún nutriente ni los ricos sabores y ninguno tan rico y saludable como el de las torrijas que hoy Marta nos tiene preparadas. Un ejemplo de repostería saludable que vamos a ver y disfrutar a la vuelta de este otro ejemplo. Una tarta de queso con té verde, sí, para ponernos morados. Hoy vamos a preparar una tarta de queso de té verde matcha. Aquí tenemos el queso, el azúcar, los huevos, la maicena, el té verde en polvo, la nata y luego la mezcla de galleta con mantequilla, que es para crear la base de nuestra tarta. Y es importante que esta base esté bien fría y lo voy a meter en la nevera para que quede bien dura la base. Lo primero que voy a hacer es coger el azúcar y echarlo al bol. Simplemente lo que voy a hacer es darle un toque de varilla para que se incorpore el azúcar con el queso. El queso que estamos utilizando es un queso crema de 22% de materia grasa. Y ahora vamos con el siguiente ingrediente. Voy a echar el té verde matcha. Es importante que en este momento se incorpore bien junto con los otros ingredientes. Ahora voy a echar los huevos. Aquí es importante dar solo un toque de varilla, porque lo que no queremos es que los huevos se monten. Voy a terminarlo a mano. Lo primero que voy a hacer es coger una varilla como esta y rascar bien la parte de abajo del bol. Ahora voy a incluir nuestro penúltimo ingrediente, que es la maicena.
Y ahora que tenemos nuestra masa a punto, voy a echar el último ingrediente, que es la nata. Yo utilizo una nata de 35% de materia grasa y mezclo. Pues lo que voy a hacer es echar la mezcla en el molde. Si lo horneáramos en casa, tendríamos que hornearlo a 200 grados durante unos 30 minutos, más o menos, dependiendo de la textura que quiera la persona. Cuanto más tiempo la dejemos en el horno, más compacta. Si esta elaboración, por ejemplo, la compráramos en Japón, tendría muchísimo más té verde. A nadie le amarga un dulce, y menos en esta época del año, que es tiempo de potajes, ojo, pero también de pestiños, de hojuelas, de hornazos, de monas y, por supuesto, Marta, de torrijas. Qué rico, Miri, es que claro, lo marca la tradición, ¿no? Ahora es tiempo de tomar torrijas. También te digo que es una tradición que mantenemos porque mira que están ricas, ¿no? Nuestra tentación de Semana Santa, que oye, si es una, no pasa nada de nada, porque oye, es una tentación. Ahora, si nos tomamos muchas torrijas, ya estamos teniendo un pecado, y para eso hoy traigo la versión más saludable de las torrijas. Me parece muy bien, porque torrijas hay de muchos tipos. Tenemos las clásicas y las más modernas, por ejemplo, rellenas de chocolate, y bueno, las de toda la vida, como hemos dicho, ¿no? Con azúcar, con miel, con vino incluso. Cuando nos atiborramos a torrijas que están empapadas en vino, pues ya te digo yo que llevamos una torrija que es que nos ponemos piripis. Y si decidimos, Miri, que no tomamos torrijas con vino, tomamos las torrijas clásicas bañadas con leche, con miel. Pero amiga, ¿con qué acompañamos la torrija? Con una copita de vino, con un poquito de anís que marida de maravilla con las torrijas. Total, qué mareíto que te crió. Por lo tanto, la torrija, esa expresión no viene del pobre pan de torrijas, viene del alcohol con el que acompañamos a la claro, porque al final la torrija que está pasada por la sartén y en sí poco más, ¿no? Exacto, de hecho de ahí viene también la palabra torrija, de que es un pan que se torra, un pan que se tuesta. Que no nos suene raro esto de torrarse, ¿no? Decimos, nos torramos al sol, nos tostamos al sol. Pues lo mismo sucede con las torrijas. Este pan que se corta, que se empapa en leche, que se cocina al calor y que luego se acompaña con algo dulce, como puede ser miel o azúcar. Ya sabes que esta receta además viene de nuestros tatarabuelos. ¿Y quién es ese tatarabuelo? Pues es el tatarabuelo de todos los cocineros y cocineras. Miri, ¿quién? El señor, de verdad, redoble de tambores, ya hemos hablado de él, Marco Apicio. El maestro de la gastronomía romana, del Imperio Romano. Y él fue el primero que escribió la receta de torrijas. Una rebanada de pan que se bañaba en leche, que se cocía al horno, que se untaba en miel, aquí viene el bombazo, y al que se le añadía pimienta. Pimienta ya sabemos que era una estrategia para potenciar el sabor de los alimentos. Ojo, este pan que utilizaba el señor Apicio era pan duro, era pan perdido. O sea, que ya existían las recetas de aprovechamiento pues hace, no sé, pues 2000 años como mínimo. Eso es lo que decía Apicio. Pues que fíjate que en el año 1705, que lo he encontrado yo aquí, en el diccionario de la lengua se define así la torrija. Muy atenta. Es la rebanada de pan frita y untada en miel que dan a las mujeres paridas en España. Bueno, claro, es que esto es otra cosa muy curiosa, Miri. Tú sabes que la miel es un alimento muy energético, muy nutritivo, y has hablado de las mujeres paridas, ¿no? Que daban a luz. Y antes de dar a luz, ¿qué se hacía? Pues muchas veces te casabas, ¿no? Sí. Pues a las mujeres recién casadas les daban miel para que tuvieran energía y pudieran tener descendencia en esa famosa luna de miel, de ahí viene el nombre, que se conseguían quedar embarazadas gracias a esta ingesta tan energética y nutritiva de la miel. Pues luego, para recuperarse del parto, les daban torrijas. ¿Por qué? Porque es muy energético. Al final la torrija es un pan que se reboza, ¿no? Como hemos dicho, se llena de leche, se reboza en yema de huevo y luego se añade miel. Bueno, esta es la receta clásica. Pero a mediados del siglo XIX, más o menos, se cambió esta miel por el azúcar refinada, la receta actual. Y por eso están tan ricas las torrijas, porque llevan miel, azúcar o las dos cosas. Anda, y también están tan ricas y por eso son tan calóricas, y todo hay que decirlo. Pero decimos que una no pasa nada, pero si tomamos más, vamos a mejorarlo un poco. ¿Por qué? Porque fíjate, una torrija de esas, mediana, no sé qué pesará, unos 250 gramos, tiene la friolera de 560 calorías, Miri. Y ya hemos dicho hoy, nos ha contado Fabiani, ¿no? Que lo importante no es el número de calorías, sino el origen de las calorías. ¿Y qué pan usamos? Porque fíjate, este pan es específico de torrijas, ¿eh? Claro, ¿verdad? Y tiene muy buen aspecto y huele muy bien. Sí. Mucho más blandito que el pan normal, ¿verdad? Claro, porque esto no es pan, Miri. No. Si queremos hacer torrijas más saludables, vamos a evitar este pan. ¿Por qué? Porque tiene azúcar añadido para que se mantenga durante más tiempo
pues blandito y esponjoso. También tiene sal añadida y otros tantos aditivos que no te quiero ni contar, vamos. Pues no me los cuentes. Entonces, ¿qué pan utilizas tú? Eso sí que te lo quiero contar. Venga. Quiero contarte nuestra versión de torrijas más saludables. Hemos hecho varios cambios. La base, el pan. Hemos utilizado pan integral, con salvado, con fibra, que va a hacer que sean más saciantes y que comamos menos cantidad de torrijas. Y además que las que tomemos, bueno, pues el azúcar que nos aporte pase de forma más dosificada a nuestra sangre. Segundo cambio, en vez de endulzar la leche con azúcar, podemos utilizar un edulcorante. Stevia, eritritol, en nuestro caso hemos utilizado stevia así en grano. ¿Qué más hemos hecho? Aromatizar mucho la leche, con piel de naranja, con piel de limón y con un montón de canela, aromáticos que nos recuerdan a sabores dulces y nos permiten reducir la cantidad de edulcorante. Y para terminar, hemos dicho que se rebozaban, ¿no?, las torrijas en azúcar. Bueno, pues vamos a hacer un cambio. Vale. Vamos a reducir la cantidad de azúcar y vamos a añadir canela a la mezcla. Muy bien. De esta forma, bueno, pues visualmente parece que estamos echando azúcar a nuestras torrijas, pero estamos echando la mitad de cantidad porque la otra parte es canela. Y ojo, en vez de hacerlas fritas, las podemos hacer en freidora de aire o en el grill del horno. Son torrijas en este caso muy bien acompañadas. Hombre, claro, porque también es importante para controlar las cantidades que tomamos que tengan buenas compañías, saciantes y nutritivas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues una base de yogur natural griego, probiótico maravilloso, y frutos rojos cargaditos de antocianinas súper antioxidantes. Ya, pero es que yo soy muy de chocolate, ¿sabes? Es que tú estás viendo esto, ¿verdad? Claro. Pues si queremos unas torrijas un poquito más dulzonas, porque estas quedan más ácidas, lo que podemos hacer es acompañarlas con plátano. Por aquí siempre acompañamos con fruta, que sea una excusa para comer fruta la torrija. Claro. Y fíjate, a mí este truco es que me encanta, Miri. Vamos a rallar chocolate negro. ¡Qué bueno! Mira, mira qué bonito cae además. Encima de nuestra torrija para hacerla más apetecible. Y es chocolate negro del 80%. Nos va a saber un poquito dulce, pero obviamente utilizamos mucha menos cantidad de azúcar que si echáramos azúcar tal cual. Y de freír nada. Y de freír nada tampoco. Grill del horno, mire, esto es un gran truco. Y también podemos utilizar la plancha. Muy bien. Pero grill del horno, 200 grados, 10 minutos y las tenemos perfectas. Pues estas son las torrijas que a nosotros nos gustan. De hecho, vamos a pillar esa buena torrija, lo podéis hacer todos, ¿eh? Desde casa podéis seguir esa receta y todos los consejos que os damos cada semana en RTV Play y las redes sociales de Saber Vivir, de domingo a domingo, ¿eh? Que el tiempo pasa volando. Así que muchísimas gracias, Marta, por hacernos la Pascua más rica. Gracias a ti. Y decías el tiempo volando, ¿no? Sí. ¿Sabes qué receta se hace volando? ¿Cuál? Cualquiera con carne picada. Una boloñesa, unas albóndigas. Ahora bien, hay que saber elegir bien esa carne picada para que sea más saludable. Te lo enseño el próximo día. Me parece muy bien, así será para que estemos sanos, buena alimentación y siempre ejercicio físico. Y mejor si es al aire libre en esta bonita primavera que tenemos ya. Y si nos guía el mejor entrenador personal, pues mejor todavía. En Saber Vivir lo tenemos. Se llama David Navarro, es el profe, por ejemplo, de Rosa López, de tantas personas famosas de nuestro país que están más sanas gracias a este entrenador. Y mirad qué fácil lo hace, ¿eh? Usando el propio cuerpo y adaptando a cada persona. Para verlo, claro que sí, practicarlo. ¡Feliz semana! Y cuidaos mucho. Vamos a hacer ejercicios en las diferentes estaciones que tiene este circuito y vamos a ir de niveles más básicos a niveles algo más complejos. Primera estación, un plano inclinado o declinado. Si lo hago en inclinado me va a resultar más fácil, si lo hago en declinado me va a resultar más complejo. Segunda estación, paralelas. Vamos a hacer que nuestras dominadas sean mucho más sencillas. Piernas bien colocadas, espaldita muy rectita y no nos engañamos. Intentamos subir solo de brazos. Tercera estación, barras. Lo que hago es darle mucha vida a los dedos de los pies, mucho antepié en funcionamiento. Cuarta estación, lo que se llama en el parque setas. Sobre todo si somos corredores le podemos dar un poquito más de énfasis. Os voy a enseñar un ejercicio que vale también como test, para ver cómo tenemos esa flexión de cadera. Meter un poquito el pie, que perdáis la puntita, y la rodilla lo que va a hacer es no tocar la valla. Bajamos y tenemos que ser capaces de poder adelantar la pierna sin necesidad de abrirla, sino que sea simplemente la flexión la que me ayude. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Y luego los saltos pueden ser o muy simples
algo más complejo o vamos dándole otro tipo de dificultad. Bueno, quizá esta sea la atracción que más llama la atención a las personas, incluso a los niños, que les vais a ver en los parques pasando de un lado a otro y no nos explicamos ni cómo, porque hace falta tener fuerza. Bueno, ¿cómo nos subimos? Hay una manera más compleja, que sería a través del salto o ayudándonos de estas escaleritas, y a partir de ahí, pues bueno, ya haríamos el trabajo. O bien estiramos simplemente, nos dejamos caer, o bien hacemos trabajos con agarre neutro dominadas, o bien vamos pasando de un lado a otro, como queramos. Bueno, y en esta última estructura lo que vamos a hacer es estirar. Subo el pie tan arriba como pueda y sin perder la espalda intento estirar todo lo que es mi glúteo, mis psoas, mi recto anterior, la bajo un poquito, puedo incluso llegar a estirar la espalda, la abro, me relajo y así puedo dar por finalizada una sesión como la de hoy. El orden de los ejercicios no tienen por qué ser estos, pero lo importante es que tengamos sentido común y que hagamos los ejercicios con conciencia.